Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Un día más le damos gracias a nuestro Dios por concedernos esta grande oportunidad de venir delante de ustedes a través de este dial 93.6 FM Melodía Estéreo. Estamos llegando desde Lanzarote a Fuerteventura y a la Isla La Graciosa y a través de internet a todo el mundo. Deseamos en esta hermosa mañana que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo sea en sus corazones. Te saluda Emerson Ayllón, quien va a estar en la conducción de este espacio. Como todas las semanas tenemos esta hora de programación en la cual queremos compartir con ustedes el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna que puede cambiar el alma, que transforma al ser humano y que nos da una esperanza de salvación. Y traemos un tema muy hermoso. Este espacio que lo titulamos nosotros Hablando con la Verdad, ese es el objetivo. Hablar con la verdad que trajo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese es nuestro propósito en esta mañana, platicar con ustedes acerca de la verdad de Dios. Pero recuerda que tú también puedes participar con nosotros. Puedes mandarnos tus comentarios, tus sugerencias al 618-783-574. Ahí nos puedes mandar tu WhatsApp, 618-783-574, o si prefieres también buscarnos en Facebook como Hablando con la Verdad e Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy valiosa, así que te animamos en esta mañana también a que nos ayudes con el tema que vamos a desarrollar. El tema lo vamos a titular, ¿Cómo saber si tengo la fe para salvación? Ese es el tema, la plática que queremos compartir con todos ustedes. ¿Cómo saber si tengo la fe para salvación? Pero bueno, no estoy solo en esta mañana. Estoy con un hermano obrero, una hermana obrera que son misioneros de la Iglesia del Señor, La Luz del Mundo, que van a ayudarnos en esta mañana a desarrollar este importante tema. Y quisiera darle la bienvenida a nuestra hermana María, primeramente, nuestra hermana María Fernanda Peña. Bienvenida, hermana María. Amén, hermano. Dios le pague por la invitación y pues esperando que en esta mañana el tema que vamos a hablar sea no solo de edificación para cada uno de nosotros y para nuestros hermanos que nos escuchan, sino que sirva también para aquellas almas que escuchan la palabra de Dios, para aquellas almas que nos escuchan a esta hora en la radio. También tenemos nuestro hermano Giovanni Valderrama. Paz de Dios, hermano Giovanni. Paz del Señor, hermano Emerson. Pues muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Y como decía nuestra hermana, esperando que la plática de hoy sea provechosa y sea de beneficio para cada una de nuestras almas. Pues lo que hemos de hablar es palabra de nuestro Dios, palabra que aprovecha el alma, ¿verdad? Entonces, antemano le agradezco la invitación, hermano. Y pues buenos días para todas las personas que nos escuchan. Así es. Es lo que vamos a continuar. Vamos a platicar acerca de las cosas de nuestro Dios. Para nosotros es un placer con ustedes compartir este hermoso tema. ¿Cómo saber si tengo la fe para salvación?
Porque déjenme decirle que en el mundo hay una fe también. La Escritura nos habla de dos clases de fe. Hay una fe que es natural, pero hay otra fe que nos dice las Sagradas Escrituras que es para salvación. Pero la pregunta de esta mañana con la que comenzamos es ¿cómo saber, hermano Giovanni, cómo sabemos, ¿verdad?, si tengo la fe para salvación? Para comenzar este tema, ¿qué podemos decir? Bueno, es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo saber si tenemos la fe para salvación? Pues para ello vamos a tomar primeramente el texto del libro de los Romanos, el capítulo 10, el versículo 4, que dice así para la gloria del Señor. Sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les ha predicado? Pues la Biblia primeramente es un libro que nos habla muy claro, ¿verdad? Y ahí nos está haciendo entender de cómo predicar en alguien que no hemos creído, ¿verdad? Sería ilógico ir a hablar de una persona en la cual nunca hemos conocido, en la cual nunca nos han hablado, ¿verdad? Antemano, primeramente, para hablar de una persona, para hablar de algo, en este caso de la palabra de nuestro Dios, en la fe de nuestro Dios, es necesario conocer de quién vamos a hablar. Sí. Es necesario saber a quién vamos a hablar y de quién estamos hablando. Correcto. En este caso vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de los apóstoles de Dios, ¿verdad? Y decimos cómo tener esa fe para salvación, porque sin duda esta palabra la trajo el Señor Jesucristo y se la dio primeramente a sus apóstoles, y pues ellos son los que tienen esta palabra verdadera, ¿verdad? Ellos son los que nos dejaron esta palabra verdadera. Y dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Por qué lo dice? Porque hay personas en las cuales predican y anuncian al Señor Jesucristo conforme sea su pensamiento, conforme pues a ellos les parezca, ¿verdad? Porque sin duda hay personas que no han conocido verdaderamente al Señor Jesucristo y predican al Señor Jesucristo. Entonces decía el apóstol de Dios, ¿cómo pues invocarán en aquel no han creído? Para tener que predicar, para tener que hablar de una persona, vuelvo y repito, es necesario conocerla, es necesario saber de quién vamos a hablar, ¿verdad? Entonces podemos poner el ejemplo de está pues un estudiante, ¿verdad? Y tiene sus utensilios, ¿verdad?, para el estudio, pero de nada le sirve tener los utensilios de estudio si no está quien le haya enseñado, si no está el maestro en este caso, ¿verdad? Podemos nosotros decir, yo traigo la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿quién me ha enviado? ¿Por qué me tomó esta atribución? ¿Verdad? Entonces, con libertad nosotros podemos decir, hoy nosotros traemos esta palabra de Dios porque nos ha enviado un auténtico apóstol de Jesucristo, nos ha enviado un hombre de nuestro Dios, porque esta palabra primeramente se le fue dada a los apóstoles de nuestro Dios. Entonces nosotros hablamos y predicamos verdaderamente en Cristo porque hemos conocido al Señor Jesucristo. Hoy puedo decir, he conocido al Señor Jesucristo y a un verdadero apóstol de Jesucristo. Por eso hablamos y predicamos en el quien hemos creído, en el quien hemos conocido. Sí, muy bien. Y fíjese que es algo muy interesante para las personas, ¿verdad?, que sinceramente desean encontrar a nuestro Dios. Esto es algo muy importante que estamos hablando. ¿Cómo saber si tengo la fe para salvación? Nos dice nuestro hermano que para que esa predicación sea efectiva, sea válida, primero debe haber un enviado, ¿no? Dice, ¿cómo predicarán
si no fueren enviados. Es decir, que podemos creer, pero para que ese creer sea válido, debo primero oír. Y para que ese oír sea válido, debo oír, ¿verdad?, la palabra. Debe haber alguien que me predique, pero dice el apóstol Pablo, pero ese que predica debe ser un enviado. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo se engendra la verdadera fe? Estamos hablando de la fe de salvación, porque la fe de salvación se engendra. Hay una fe que es, quisiera hacer esa diferencia, hay una fe que es tradicional. Es una fe que pasa de generación a generación, que pasa de padres a hijos y de hijos a hijos y así por generaciones. Pero hay una fe que viene de arriba, que viene de Dios. ¿Cuál es el medio, verdad, que Dios usa para engendrar esa fe? Así es, hermano. Pues primeramente tenemos que saber que la fe es una confianza, ¿no? Dice el diccionario que la fe es confianza, es creer, es obediencia, seguridad y fidelidad. Sí. Y cuando estamos hablando de la verdadera fe, de aquella fe que nos sirve para Dios, es aquella fe que nos sirve para salvación, y de cómo se engendra, nos dice también ahí mismo en el libro de Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vemos como claramente nos dice el texto que primeramente la fe viene por el oír, pero también nos dice claramente que el oír por la palabra de Dios. Sí. Como nos decía nuestro hermano, para poder tener aquella fe, para poder recibir aquella palabra, tiene que haber quien nos enseñe, tiene que haber quien en nosotros ponga aquella fe, porque como leemos, viene por la palabra de Dios. Y primeramente, si miramos en las escrituras, primeramente el que trajo aquella fe, el que trajo aquella fe preciosa fue el Señor Jesucristo. Uh-huh. Y por medio de su predicación, por medio de su palabra, la engendró Sí. allí en los apóstoles, la engendró en aquellos que le seguían. Uh-huh. Entonces vemos que claramente se engendra aquella fe verdadera por el oír la palabra de Dios. Pero como decía nuestro hermano ahorita, ¿cómo predicarán si no son enviados? Muchos tal vez se tomarán aquellas atribuciones, muchos tal vez se tomarán las escrituras para sí mismos y empezarán a predicar y empezarán a hablar la palabra de Dios conforme ellos creen, conforme a ellos les parece. Pero vemos, y si miramos con las escrituras, aquella fe que engendran en aquellas personas no es aquella fe que sirve para salvación, no es aquella fe verdadera. Uh-huh. Porque para ser verdadera tiene que venir de una palabra de Dios, tiene que venir de una verdadera palabra de Dios, o sea que tiene que venir de un verdadero enviado por nuestro Dios. Así es un punto muy importante. Estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras cómo se engendra la fe verdadera. Hemos dicho que es necesario que esa predicación, y quiero resaltar para aquellos que nos oyen, no es nuestro propio pensamiento lo que estamos exponiendo. Estamos tomando como una base las Sagradas Escrituras y esa porción en la cual el apóstol Pablo empieza a explicar de que para creer hay que oír, y para oír se nos tiene que predicar, pero ese que nos predica, dice el apóstol Pablo, tiene que ser enviado por Dios. Porque la fe de Dios, como decía nuestra hermana María, se engendra por el oír la palabra de Dios. No la palabra, mi propia palabra. Porque cada uno en lo personal podemos tener diferentes pensamientos, diferentes creencias en relación a nuestro Dios. Muchos podemos creer también a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. Y es respetable, ¿verdad? Porque cada ser humano es libre de creer en la forma que quiera. Dios no obliga, pero queremos resaltar que para Dios hay una regla de fe que es las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Es el manual que Él nos dejó, y a través de ese manual nos dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, que ellas nos hablan de Jesucristo, ellas nos hablan de la verdad de Jesucristo, y esa verdad nos dice que para que la predicación, para que la fe verdadera se engendre en mi corazón, necesito oír la predicación
de un enviado de Dios. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta mañana y queremos invitarlo a escuchar una hermosa alabanza. No se vaya, en breve estamos nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
adversidad, siempre a su lado viviré confiado, su sombra de amor me dará valor para continuar y no desmayar jamás, porque Él será mi ayuda en la adversidad, siempre a su lado viviré confiado, su sombra de amor me dará valor para continuar y no desmayar jamás. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Continuamos con todos ustedes a través de este dial 93.6 FM Melodía Estéreo, desde Arrecife, Lanzarote, compartiendo con ustedes el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, llegando hasta Fuerteventura y la isla La Graciosa. Y te invitamos también a que sigas la programación de la Iglesia La Luz del Mundo a través de radiolaluzdelmundo.com. Las 24 horas del día, ahí encontrarás la programación de la Iglesia La Luz del Mundo. Y continuamos hablando el tema, ¿cómo saber si tengo la fe para salvación? Una pregunta muy interesante, una pregunta que aquellas almas, aquellas personas que tienen ese deseo de agradar a Dios por encima de todas las cosas, se hacen en su corazón. ¿Cómo saber si la fe que tengo es la fe verdadera? Decíamos en el primer espacio, juntamente con mis hermanos obreros de la iglesia, que hay algo que determina la fe para salvación, y esa es cómo se engendra. ¿Y cómo se engendra esa fe para salvación? Lo exponíamos a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Como comentaba tu hermano al inicio, al comienzo, haciendo diferencia de que hay una fe que es para salvación, no obstante también hay otra fe que es de la que vamos a hablar ahora. Una fe que es natural, una fe que por naturaleza trae el ser humano. Nuestros antiguos antepasados, ya sean allá en América, los aztecas, los mayas, tenían una fe. Veneraban al sol, a la lluvia, veneraban a los elementos naturales. Era una fe de ellos, porque por naturaleza el hombre tiene una fe que lo impulsa a creer en algo, a creer en un ser supremo. Pero dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda, dice, a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres por medio de aquel varón a quien él designó,
dando fe de haberle resucitado de los muertos, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. La fe natural es la que por naturaleza trae el ser humano, pero la fe de Dios es la que viene a través de la palabra de nuestro Dios. Es la que trae un mensajero de Dios, la que predica un apóstol de Jesucristo. Pero en este espacio, en este bloque, en este segundo bloque, vamos a hablar de esa fe y cómo llama las Sagradas Escrituras a esa fe natural que todos tenemos. Todos decimos, pues, yo creo en Dios, sí, yo creo. Yo sé que hay algo, dice el hombre. Yo sé que hay algo más allá. Yo sé que hay un creador. Vamos a ver cómo nos habla las Escrituras acerca de esa fe. ¿Cómo es esa fe, hermano Giovanni? Bueno, hermano Emerson, es cierto. El ser humano, podemos decir que tiene dos clases de fe, ¿verdad? Usted mencionaba la fe humana, la fe de que todos los seres humanos tienen por naturaleza, ¿verdad? Uh-huh. Pero la fe más importante de cada uno de nosotros podemos decir que es la fe que viene de Dios. Sí. Es la fe de nuestro Dios. Por lo tanto, la persona que tiene fe, tiene que ir más allá de la fe, ¿verdad? Decía el siervo de Dios en Santiago, el capítulo 1, el versículo 20, que dice así: para la gloria del Señor. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y es correcto, dando a entender para los televidentes, para las personas que nos escuchan, que la fe de nuestro Dios siempre se tiene y va de la mano con las obras, ¿verdad? Uh-huh. Porque de nada serviría que yo dijera, yo creo en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, pero con mis obras lo estoy negando, ¿verdad? Sí. La fe, el hombre que tiene la fe de Dios tiene que demostrarlo con unas obras, porque diríamos, ¿de qué me sirve, como decía, si yo tengo fe y mis obras lo están negando, ¿verdad? La fe, dice el Espíritu de Dios, que va acompañado con obras. Uh-huh. También decía el siervo de Dios: hermanos míos, ¿de qué me aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ciertamente es verdad. Hay personas que dicen, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, pero sus obras no lo están demostrando. Para decir que tengo fe es necesario tener unas obras. Podemos poner un ejemplo claro y un ejemplo sencillo. Está el padre de familia con su hijo, ¿verdad? Y su hijo le manifiesta a su padre que le ama, que le quiere, que le respeta, pero para eso tiene que haber una demostración. Correcto. Para eso tiene que haber como digo, una demostración. El joven que dice querer a su padre se lo manifiesta, ¿verdad? No solo por palabras. No bastan las palabras. Exacto, no bastan las palabras. Bien dice un dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Uh-huh. Pero es bueno demostrar que verdaderamente amo a mi padre. ¿Y cómo lo demuestro? Pues simple, obedeciéndole, ayudándole, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso decimos que la fe sin obras es muerta. Para tener fe necesitamos obrar, hacer buenas obras de justicia, decía el Espíritu de Dios. Las obras de justicia son las que hablan por sí mismo y dicen que si tenemos obra, estamos demostrando la verdadera fe de nuestro Dios, no una fe muerta, sino una fe viva. Correcto, ¿verdad? Hay un patrón, podríamos decir, que determina la fe verdadera, y como dice nuestro hermano a través de las Escrituras, debe ir acompañada de obras, ¿verdad? Así es, hermano. También nos dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses 3:2, nos dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Nos habla muy claramente el texto, nos dice que no es de todos la fe, como nos decía nuestro hermano. Para mostrar que tenemos fe, para mostrar que tenemos aquella verdadera fe de Dios, tenemos que mostrarlo con obras, tenemos que demostrarlo con hechos.
pero también en el texto que leíamos nos dice que no es de todos, porque algunos pueden tener, como decía nuestro hermano al comienzo de este bloque, algunos como seres humanos pues tenemos una fe, tenemos una fe natural, una fe que utilizamos para vivir cada día, como sabemos lo que vamos a hacer, confiamos en que podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Sí. Es una fe que no nos sirve para salvación, porque nos sirve para el momento, nos sirve para nuestra vida material. Solo para creer. Nos sirve solamente para creer en ciertas cosas, porque también, como leíamos en el texto, la fe no es de todos, aquella fe de creer en Dios, en confiar en Dios, porque ¿cuántos han escuchado la palabra de Dios? Y como decía nuestro hermano, dicen que tienen fe, dicen que creen en Dios, pero no lo demuestran. Siguen en su vida normal, siguen en su vida allí apartada de la voluntad de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces podemos ver que no solamente está la fe muerta, sino que también está muchos que no tienen fe, muchos que ya no confían en Dios. Ya si vemos aquí en este país, por lo general, las personas dicen que son ateas, que no creen en Dios, que no confían en Dios, y muchos hablan de la religión y dicen que por aquella religión católica muchos ya no creen en Dios. Pero entonces, como decía el apóstol, la fe no es de todos, pero aquellos que nos ha tocado aquella bendición de tener fe, aquellos que nos ha tocado aquella bendición de que creemos en Dios, de que confiamos en Dios, pues debemos de cuidar aquella fe. Correcto. Porque como decía nuestro hermano, para que esa fe no sea muerta tenemos que obrar, para que esa fe no sea una fe vana, tenemos que demostrarlo con obras para que sea aquella fe verdadera. Sí, entonces estamos considerando que para la fe verdadera hay un patrón que determina, que nos hace diferenciar, ya que la fe de Dios, al venir de Dios, viene a motivarlo. Dice la Escritura que Dios produce en el hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera produce el querer hacer las cosas, pero también el obrarlas, el manifestarlas. No solamente decir yo tengo fe. Así es. Todos podemos decirlo. Aún decía el apóstol Santiago, le decía a la iglesia, tú tienes fe, tú crees que Dios es uno, bien haces, decía el apóstol, pero aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, que hay una fe que solo nos ayuda a creer, no nos mueve a obrar. Esa fe, la fe natural, cuando viene la palabra de Dios, cuando se nos expone la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el que tiene la fe natural no es movido a obrar los mandamientos de Dios. Dice él, yo creo en Dios. Sin embargo, no obra, no está impulsado a obrar la voluntad de Dios, solamente cree. Sin embargo, la fe de Dios nos mueve. Decía el apóstol, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, como decía nuestro hermano Giovanni, la fe verdadera no solamente se manifiesta en el hablar, sino las obras hablan por nosotros. Ahí es cuando se manifiesta la fe verdadera, que la engendra la verdadera palabra de nuestro Dios, porque ese es el origen para que esta fe florezca en el corazón del ser humano. Es necesario que yo oiga la palabra de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero enviado de Dios, porque si no llevo ese patrón, la Escritura me está diciendo que la fe que tengo yo no es verdadera. Es una fe, como dice el apóstol Santiago, una fe muerta, una fe natural, una fe vana. No obstante, el deseo de Dios, por eso no es casualidad. Si tú en esta mañana estás escuchando, estás compartiendo este espacio con nosotros, no es casualidad. Si estás oyendo, es porque Dios quiere que la fe verdadera, la fe que es para salvación, se engendre en cada uno de sus corazones. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta mañana. Te invito a que escuches esta hermosa alabanza que se titula Señor, creo en ti, de nuestro hermano Abisaí Ventura, y en breve nuevamente estamos con ustedes. Les recuerdo,
Para si quiere mandarnos algún comentario, alguna sugerencia, nos puede mandar su mensaje al 618-783-574. Allí se lo recibimos por WhatsApp, 618-783-574, o también por las redes sociales en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote y Hablando con la Verdad. En breve regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Señor, yo creo en ti tal como eres y no como este mundo vano te imagina, colgado de una cruz y ya sin vida, sin poder siquiera escuchar a los que creen. Señor, yo creo en ti porque tú eres la luz, el camino, la verdad, eres la vida. Señor, espero en ti, solo tú puedes, nadie más, curar mi ser de todas sus heridas. Señor, yo creo en ti, tú representas la ofrenda más sublime de la historia, de que la humanidad tenga memoria. Señor, yo creo en ti, tú representas en lágrimas, en sangre y en afrentas la máxima expresión del puro amor. Señor, tú fuiste para el mundo solo historia, verdad, perdida en los confines de la nada. Tu pueblo cree en ti, eres la gloria, el amor, la esencia del Creador manifestada. Por eso creo en ti, porque tú encarnas, Señor, el verdadero amor sacrificado por la mentira, el vicio y el pecado, que así tenían prisioneras nuestras almas. Señor, yo creo en ti, tú representas la ofrenda más sublime de la historia,
de que la humanidad tenga memoria. Señor, Señor, yo creo en ti, tú representas en lágrimas, en sangre y en afrentas la máxima expresión del puro amor. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Y regresamos nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo en esta ciudad de Arrecife, Lanzarote. Te invitamos cordialmente a que nos acompañes este día a nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados aquí en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote, a la par del Colegio Adolfo Tofa. Te invitamos en esta mañana, y si no puedes hoy, todos los días hay reuniones de 6 a 7, estás cordialmente invitado. Continuamos donde nos lleva la fe verdadera. Hemos visto hasta este momento cómo se engendra la fe verdadera, cuál es la diferencia entre la fe natural y la fe verdadera. Y ahora queremos, ya en este punto final, ¿dónde nos lleva la fe verdadera? Porque la fe verdadera nos lleva hacia algún sitio, ¿verdad, hermano Giovanni? Correcto, hermano. La fe verdadera, ¿dónde nos lleva? Dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como sabemos, la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? La fe nos lleva a ver más allá de lo que nunca hemos visto. Esa hermosa fe tiene por finalidad la salvación de cada una de nuestras almas. Esa hermosa fe tiene aparte una esperanza, que es la salvación de nuestras almas. Para las personas que nos escuchan, la fe que tenemos cada uno de nosotros nos garantiza una salvación para nuestras almas. No una fe de hombres, no una fe muerta, no. La fe que viene de parte de nuestro Dios. El hombre y la mujer que tiene esa fe verdadera, que tiene la fe del Señor Jesucristo, que tiene la fe que enseñaban y manifestaban los apóstoles, esa misma fe es la que nos puede llegar a ser salvos a cada una de nuestras almas. Esa es la finalidad de nuestra fe. ¿Dónde nos lleva la fe? A la salvación eterna, a la salvación que ofrece el Señor Jesucristo a través de la palabra de un apóstol de Jesucristo. Así es, ¿verdad? Así es, hermano, y pues ya para terminar, nosotros queríamos dejar un texto para que aquellas personas que nos escuchan pues meditaran en él, y asimismo cada uno, sin juzgar a nadie, pues sacara su análisis
Nos dice en 2 de Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vemos cómo nos invita el apóstol Pablo a que nos examinemos, a que miremos si de verdad estamos en aquella fe verdadera, estamos en aquella fe de Dios, si tenemos aquella fe que nuestro Dios ha puesto, aquella fe que nos sirve para salvación, porque si decimos que tenemos fe, pero si no obramos, pues podemos decir que esa fe no es para salvación, que es una fe que está muerta. Y a eso es lo que queremos invitar en esta mañana a aquellos que nos escuchan, tanto a nuestros hermanos como a aquellos oyentes, que se examinen y que le pidan primeramente a Dios pues la ayuda, porque Dios es el que nos da la ayuda para orar, para cualquier cosa. Ajá. Y que nos examinemos si en verdad estamos en esa fe verdadera, si en verdad estamos correspondiendo a Dios mediante la fe que tenemos, o si, como decía nuestro hermano, o si tenemos esa fe muerta, esa fe que simplemente es de palabra. Así es, para nosotros es un grande placer compartir lo que es la fe de nuestro Dios, ya que la fe de Dios es lo que verdaderamente nos va a llevar a la vida eterna. Y qué importante que usted que nos está oyendo ponga atención, sus sentidos espirituales estén apercibidos, ya que las Sagradas Escrituras nos hablan que la fe es comparada como una semilla. Dijo en una ocasión el Señor Jesucristo que el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó sobre el camino, y vinieron las aves de los cielos y comieron aquella semilla. Parte de la otra semilla, dice también el Señor Jesús, cayó sobre los pedregales y brotó aquella semilla, pero al salir el sol, dice la Escritura, quemó aquella semilla, la secó, porque no tenía profundidad. Otra parte cayó entre los espinos y creció aquella semilla, creció aquella plantita, pero cuando llegó a los espinos, dice la Escritura, los espinos la ahogaron y se hizo infructuosa. Pero otra parte cayó en buena tierra, y esa buena tierra produjo a 100 y a 30 por uno, es decir, dio mucho fruto. De esta forma hablaba el Señor Jesús a las personas, muchos no le entendían, no comprendían lo que Él hablaba, porque hablaba por parábolas, pero le dice a los apóstoles: a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino. Y empezó el Señor Jesucristo a explicarles la parábola del sembrador. Y dice el Señor Jesús: la semilla es la palabra, y el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla que cae sobre la tierra es aquel corazón que cuando oye la palabra, la recibe con alegría, la recibe con gozo, se alegra, dice: qué bonita palabra, qué bonita expresión. Pero viene al momento el enemigo y roba de aquel corazón esa palabra de tal manera que se olvidó. Se gozó nada más, se alegró nada más aquella persona cuando solamente estaba oyendo la palabra. Pero una vez que deja de oírla, el enemigo roba lo que se ha sembrado. Esa fue, dijo el Señor, la que cayó sobre el camino. La que cayó sobre los pedregales es también aquella persona que recibe con alegría y parece que como que va a dar fruto la palabra de Dios, y brota repentinamente, hay algo que lo impulsa, pero es momentáneo, dice el Señor. Es una efervescencia nada más momentánea, porque cuando llega la prueba, porque llega la prueba al cristiano, cuando llega la prueba a su vida, dice la Escritura, se aparta. Cuando llega la aflicción, la lucha, se aparta y se hace infructuosa. De esa manera también el enemigo roba la semilla que en él se ha sembrado. También nos dice la Escritura
que aquel que fue sembrado o aquella semilla que cayó entre los espinos. Es aquel que oye la palabra, pero que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuántas personas oyen la palabra? Sin embargo, dicen ellos, es que no tengo tiempo. Es que para eso yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para atenderles, no tengo tiempo. Tengo muchas ocupaciones, y las múltiples ocupaciones mantienen enajenada la mente y el corazón del ser humano, y la palabra de Dios dice se hace infructuosa, se ahoga y no lleva ningún fruto. En cambio, dijo el Señor, hay otra parte de la semilla que cayó en buena tierra. Esos son los buenos corazones. Ese es el corazón que está atento. Ese es aquel corazón que dice, voy a dejar esto en este momento y voy a escuchar, voy a atender, voy a visitar, y abre su corazón y abre su mente y empieza a oír la palabra de Dios. Pero no solamente Dios le concede oírla, porque oírla es una bendición, todos la pueden oír, pero hay otros que Dios le concede una bendición más grande, no solo oírla, sino creerla. Y aquel que la cree se alegra, se goza, pero no solamente a ese corazón bueno Dios le concede creerla, sino que le concede una bendición más grande todavía, le concede obrarla, llevarla a cabo, ponerla por obra. Y ese corazón, cuando oye la palabra, dice el Señor, empieza a dar mucho fruto. Esa es la buena tierra. Qué bonito que hoy le dijéramos al Señor, Señor, permíteme ser una buena tierra. Permíteme que esta palabra que yo he oído produzca en mí mucho fruto. Así que es la invitación que la Iglesia La Luz del Mundo te hace en este día. La Iglesia La Luz del Mundo lleva a cabo una misión de evangelización. Estamos en 53 naciones donde la palabra de Dios se sigue predicando, se sigue desarrollando a través de la predicación de un verdadero hombre de Dios, de un apóstol de Jesucristo, a quien Dios en este tiempo le ha dado esa encomienda de llevar este evangelio a todas las naciones. Porque fue la encomienda que dijo el Señor, dice, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellas. Y déjame compartirte que en este tiempo hay un apóstol del Señor llamado Nazón Joaquín García, que está llevando este glorioso evangelio a todas las almas. Así que si tú estás oyendo, te invitamos cordialmente, no hagas duro tu corazón, no desatiendas la voz del Señor. Te invitamos en esta mañana que nos acompañes en la calle Doctor Gómez Ulla, número 78. Ahí vas a ser muy bienvenido para que un momentito escuches la palabra de Dios, y te aseguro que va a ser un momento muy bien aprovechado. Nos tenemos que despedir. Quisiera que mis hermanos pues se despidieran esta mañana. Les agradezco, hermano, alguna palabra para nuestros fieles oyentes que nos oyen. Sí, hermano Emerson, y a todos los televidentes les agradecemos por la invitación, y pues el único consejo que podemos dar es que busquen cada día más de Dios, que busquen a nuestro Señor Jesucristo. La vida al lado de Dios es una vida soportable, una vida que trae esperanza. Esa esperanza la trajo el Señor Jesucristo, y esa esperanza hoy la queremos transmitir la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Les abrimos los brazos, les abrimos las puertas para que escuchen, para que escuchen la palabra verdadera de nuestro Dios. Como decía nuestro hermano, es provechosa para cada una de nuestras almas. Entonces ese es el consejo que le queremos traer, y sin más palabras, pues mi corazón les desea es que Dios les siga bendiciendo y Dios le pague a nuestro hermano por la invitación. Sí, hermano, pues Dios le pague también por la invitación. También, como decía nuestro hermano, a aquellos que nos escuchan, pues les hacemos la invitación. Las puertas están abiertas, nuestros brazos están abiertos para aquellos que quieran compartir, para aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios sin ningún compromiso. Así es. Sin ninguna discriminación. Aquel que quiera escuchar la palabra de Dios,
pues allí tenemos nuestras puertas abiertas para que entre, para que escuche, para que comparta. Aun si es de alguna religión, simplemente si desea compartir, pues nosotros a eso nos ha enviado un apóstol de Jesucristo para que compartamos lo que de gracia ya Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No siento más, lo que les desea mi corazón es que Dios les bendiga y que Dios siga haciendo con cada uno de ustedes. Pues les agradecemos a nuestros hermanos obreros de la Iglesia del Señor, son misioneros que están en este lugar de Lanzarote compartiendo también el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y pues le recordamos que si quiere ponerse en contacto con nosotros, nos puede mandar su mensaje o llamar, si lo prefiere, al 618-783-574. Ahí usted nos puede localizar. Tu servidor Emerson Ayón está para servirte. También, si lo prefieres, llamarnos al número fijo 928-83-98-87. 928-83-98-87. También puedes buscarnos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te invitamos en esta mañana, recuerda, tienes esa cita muy importante con nuestro Señor para que escuches la palabra del Señor. Les agradezco, mis hermanos. Si Dios nos permite, la próxima semana nuevamente estaremos desarrollando un tema muy interesante para todos ustedes. Tu servidor Emerson Ayón se despide deseando que Dios los bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones en esta hermosa mañana. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.